Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Un vaso de jugo de manzana tiene 115 calorías, mientras que un vaso de Coca-Cola tiene 95. Los dos están repletos de azúcar. Es imposible saber cómo luce el universo realmente debido a que el 96% está compuesto de materia oscura y energía oscura, que son indetectables para los humanos. Las partículas de estas sustancias no interactúan con la materia regular ni con la luz. Sea como sea, nos lo estamos perdiendo. Una de las razones por las que tus pulmones se sienten relajados cuando caminas por un bosque de pinos es porque en las coníferas de estos árboles se encuentra un compuesto antiinflamatorio llamado alfa-pineno, que se usa en el tratamiento del asma. Cuando Nike lanzó los tenis Air Jordan en 1985, la NBA le prohibió a Michael Jordan usarlos porque los colores no coincidían con el uniforme de su equipo, así que la compañía pagó la multa de $5,000 que le ponían en cada juego que los usó. Los centros comerciales no son algo nuevo, de hecho existían en el Imperio Romano. El mercado de Trajano era un centro comercial con más de 150 espacios en 4 pisos, con muchas tiendas y hasta un área de comida. Solamente le faltaba tener un Starbucks. Los gatos tienen 32 músculos que controlan sus orejas para moverlas, mientras que los humanos solamente tenemos 6, y pues la mayoría de nosotros no podemos mover las orejas. La gravedad no es instantánea, se mueve a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que si el Sol de pronto desapareciera, la Tierra todavía seguiría en su órbita de traslación durante 8 minutos y 20 segundos, que es el mismo tiempo que le tomaría al último rayo de luz llegar al planeta. La película Jurassic Park en un principio iba a usar la técnica de stop motion para hacer a los dinosaurios, pero cuando el director Steven Spielberg observó lo que hacían en la compañía Industrial Light and Magic, decidió cambiar a efectos digitales. Hasta la fecha, esta película sigue siendo reconocida por sus buenos efectos. Las Islas Canarias, que forman parte de España, no se llaman así por los canarios. Esta ave popular como mascota en realidad se llama así por los perros. Viene del latín Canariae Insulae, que significa isla de perros, y de hecho en su bandera tiene a unos perros. En Estados Unidos hay más casas desocupadas que personas sin hogar. Muchas están vacías por especulación, abandono o porque están en proceso de venta o reparación. La franquicia que ha recaudado más dinero de todos los tiempos, si sumamos películas, videojuegos, mercancía promocional y otras piezas de entretenimiento, es Pokémon, que ha recaudado $95,000 millones, sobrepasando a otras que ya llevan muchos años más existiendo como Star Wars o Mickey Mouse. En Suiza no hay tiraderos de basura. La mitad de la basura es reciclada y la otra mitad se usa para producir electricidad. Utilizan plantas de incineración modernas que también reducen la contaminación y generan energía. Una copa de champaña contiene alrededor de 1 millón de burbujas de gas. No sé qué habrá motivado a la persona que las contó, pero es así. Y si no me crees, cuéntalas y vas a ver que es cierto. Un estudio de la Universidad de Cambridge asegura que los humanos evolucionamos conjuntamente con las plantas y los hongos. Se estima que por lo menos el 1% de nuestro ADN fue adquirido de las plantas y los hongos. Cuenta la leyenda que el ejército de Napoleón, un día que iban pasando por Egipto, se les ocurrió atacar la famosa escultura de la Esfinge y le rompieron la nariz. Sin embargo, en realidad cuando Napoleón pasó por ahí la Esfinge ya estaba incompleta. Según registros, fue destruida en el año de 1378. Las luces de Bengala que se usan mucho en la época de Navidad y Año Nuevo son más peligrosas de lo que parece, ya que pueden alcanzar temperaturas de más de 1500 grados, lo suficiente como para fundir aluminio. Se recomienda que, después de apagarlas, sean colocadas en un recipiente con agua fría para evitar incendios forestales. Cuando se firmó el Acuerdo de París contra el cambio climático en las Naciones Unidas, fue la vez que se han reunido más países diferentes para firmar algo en un solo día. Fueron 174 líderes mundiales representando a sus países los que se dieron cita para firmar. La Unión Europea tiene una legislación que invita a los científicos a asegurarse que los sistemas de inteligencia artificial en el futuro respeten los derechos humanos. Y también hay una parte en ese mismo documento que dice que estas nuevas formas de vida artificiales van a tener una especie de derechos fundamentales que los protejan. Los conquistadores españoles que llegaron a América no se dieron cuenta al principio del verdadero valor y la rareza del platino, ya que solamente les importaba el oro. En ese tiempo, el platino era utilizado para hacer monedas de oro falsas, así que cuando se descubrían estas monedas, las juntaban y las tiraban al mar. Hay kilos y kilos de platino en el mar por culpa de esto. Esta es la primera selfie que se tomó en toda la historia. Fue hecha por Robert Cornelius, un pionero de la fotografía en Estados Unidos.
en el año de 1839. El primer satélite que fue lanzado, el Sputnik 1, alcanzó la órbita de la Tierra en 1957. Ahora, 63 años después, existen alrededor de 10.000 satélites en el cielo, y la cantidad de estos está aumentando exponencialmente. Las abejas pueden generar electricidad porque agitan sus alas de una forma extremadamente rápida. Así es como saben si una flor ha sido visitada recientemente por otra abeja, ya que va a tener una mayor carga eléctrica. Los trabajadores retirados de las destilerías de Dublín, Irlanda, además de su pensión normal, también recibían una botella de whisky cada mes. Esta práctica, lamentablemente, ya no se lleva a cabo. Cuando se le preguntó al músico Post Malone cuál es el significado de su tatuaje en la cara que dice "Always Tired", que significa siempre cansado, contestó que simplemente fue por razones estéticas y por encontrar una frase que tuviera la misma cantidad de letras por palabra, algo que al parecer no logró. También dijo que tiene que ver con su ética de trabajo. Siempre está cansado porque siempre está trabajando. El actor Crispin Glover demandó a la producción de la película Volver al Futuro, debido a que, a pesar de no haber aparecido en la segunda película de la trilogía, durante la grabación usaron un molde de su cara y clips de la película anterior para hacer como si hubiera formado parte. Es imposible hacer gelatina con piña fresca, ya que la enzima bromelina que contiene esta fruta puede llegar a digerir la gelatina antes de que quede hecha. Esto no sucede con piña enlatada o cocinada, ya que el calor anula a esta enzima. Los gusanos de la cera son unos insectos muy comunes que evolucionaron para vivir dentro de los panales de las abejas, pero tienen una habilidad única. Son capaces de comer plástico y descomponerlo en compuestos orgánicos. Científicos ya están viendo la forma en la que los van a usar para deshacerse del plástico que creamos los humanos. Cambiarle el aceite a un automóvil. Bugatti Veyron tarda 27 horas y además cuesta $21,000. Esto ocurre porque requiere desmontar muchas piezas y usar aceite especial de alto rendimiento. El récord Guinness del velo de novia más largo fue establecido por una mujer en Chipre. Cuando se casó, su velo medía igual que 63 campos de fútbol juntos. Canadá tiene más lagos que todos los países del mundo combinados. No hay un conteo oficial de cuántos lagos pequeños hay, pero se dice que hay alrededor de 2 millones. Por lo general, las líneas blancas que se pintan en las carreteras miden 3 metros y el espacio entre ellas es de 9 metros. Estas medidas ayudan a los conductores a calcular velocidad y distancia de forma visual. Si recibes muchas llamadas de propaganda o de servicios no solicitados en tu teléfono, la mejor forma de evitarlas es contestar y silenciar el micrófono. De esa forma, el sistema va a identificar tu número como fantasma y tendrás menos de estas molestas llamadas. En el intro de Los Simpson, cuando la familia va a sentarse en el sillón, aunque cada vez es diferente, en la original donde solamente van a sentarse, y también en muchas versiones más, Maggie, la bebé, llega caminando al sillón. No sé si te habías dado cuenta, a pesar de que claramente nunca camina en la serie. El brócoli está clasificado como un vegetal, pero al mismo tiempo como una flor. Yo lo tengo clasificado como un no gracias. No es cierto, coman brócoli porque es muy nutritivo. En 1992, un equipo de desarrolladores de videojuegos usó una bola blanca como gráfica de prueba para un videojuego mientras se les ocurría cómo sería el protagonista. Pero se fueron encariñando y decidieron dejarla en lugar de hacer un personaje real. Así fue como nació Kirby, personaje que existe hasta hoy en día en los juegos de Nintendo. En el 2008, una playa fue robada en Jamaica. Sí, escuchaste bien. Fue el equivalente a 500 camiones de carga repletos de arena, los que desaparecieron de aquel lugar y hasta la fecha no han sido encontrados. La famosa escena con la que termina la película El Graduado, en la que los protagonistas se quedan así como ¿y ahora qué? En realidad fue así porque al editor que en ese momento estaba reemplazando al director se le olvidó gritar ¡corte! Y los actores que no querían salirse del personaje solamente se quedaron ahí sin saber qué hacer. La escena se quedó así y ahora es de las más memorables del cine. Cuando un gato camina hacia ti y su cola está apuntando hacia arriba, quiere decir que está emocionado por verte. Es una señal de confianza, saludo amistoso y comodidad en tu presencia. El primer tuit fue hecho el día 21 de marzo del 2006. Este mítico tuit, que dice algo así como aquí configurando mi Twitter, fue hecho por Jack Dorsey, uno de los cofundadores del sitio. Más del 10% de la electricidad del poblado de Albertville, en Francia, es generada por el biogás que resulta de la fabricación del queso Beaufort, que es bastante popular en esa zona. La comida que tiene más probabilidades de ser robada alrededor del mundo, según las estadísticas, es el queso. Esto ocurre por su alto valor, fácil reventa y gran demanda en supermercados y mercados. Hace 7.000 años, el desierto del Sahara era una pradera o pastizal repleta de pasto y vegetación óptima para la agricultura.
Antes de que se inventaran las alarmas para despertar a la gente, había personas que se contrataban para que pasaran cada mañana y lanzaran peras secas a las ventanas de la gente para despertarlos. Me pregunto, ¿quién despertaba a los lanzadores de peras? Si una persona no prueba un platillo nuevo de comida antes de los 35 años de edad, hay una probabilidad del 95% de que no la pruebe nunca. Esto es debido a que con la edad, las personas son menos propensas a probar cosas nuevas. Según la película Buscando a Nemo, el gran arrecife de coral luce así con muchos colores. Sin embargo, debido al cambio climático, más de la mitad de este lugar realmente luce todo blanco y sin vida, y se cree que para el año 2100 no quedará nada de este paisaje. Los perros pueden adivinar a qué hora vas a llegar a tu casa según cuánto ha disminuido tu aroma corporal, si es que tienes un horario fijo. Hasta principios del siglo XIX, Australia era llamado Nueva Holanda, pero se cambió a Terra Australis y finalmente a una forma cortada de eso, Australia. La pólvora, que como sabemos fue inventada en China, se usaba desde mucho tiempo antes para fabricar fuegos artificiales. Tuvieron que pasar muchos años para que fuera usada por primera vez para hacer armas de fuego. El inventor británico Ken Cramer propuso la idea de un reproductor de música portable digital con una pantalla y teclas direccionales. Nada del otro mundo si hubiera sido hoy, pero en realidad su propuesta a inversores fue hecha en 1979. En ese tiempo apenas se iba a poner de moda el Walkman. La escritora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, tiene más dinero que la reina de Inglaterra. Mientras que la reina tiene 520 millones de dólares, Rowling tiene más de 1.000 millones. Las ciudades griegas antiguas premiaban a los atletas olímpicos ganadores, demoliendo parte de las murallas que protegían el lugar para que los atletas no tuvieran que rodear y cruzar la puerta como tendría que hacerle una persona normal. Existe un punto en el Mar Negro en donde científicos encontraron barcos de hasta 1200 años de antigüedad, tan bien preservados, que todavía se pueden ver las marcas grabadas de los constructores originales. Según estadísticas de Facebook, el día más común en el que ocurren rupturas sentimentales son los lunes, y pues se entiende porque todos odiamos los lunes. Los caballos están más relacionados a los rinocerontes que a los venados. Provienen de ramas evolutivas más cercanas. Además, los caballos no pueden ver directamente hacia el frente si intentan ver cosas que están muy cerca. Las abejas africanas en realidad son híbridos que escaparon accidentalmente de un laboratorio y desde ese momento se han esparcido. Fueron creadas en Brasil en los años 50 al cruzar abejas africanas y europeas para mejorar la producción de miel. Científicos llegaron por fin a la conclusión de que fue primero la gallina, no el huevo, ya que la proteína que hace dura la cáscara de los huevos solamente es producida por estos animales, así que misterio resuelto. El Pentágono tiene listo y preparado un plan por si ocurre una invasión zombie. Pero que tengan ese plan no significa que vaya a suceder de verdad. ¿O sí? 22 séptimos es más exacto para representar el valor de pi que el tradicionalmente usado 3.14 con solamente 2 decimales. La escena de la película La La Land, en donde el personaje interpretado por Emma Stone está haciendo una audición con mucho sentimiento, pero es interrumpida abruptamente porque una de las personas del casting tiene que contestar una llamada. En realidad es una representación de algo que le pasó en la vida real al actor Ryan Gosling, que también protagoniza esta película. El oxígeno no tiene color ni olor en su estado gaseoso, pero cuando está en estado líquido o sólido, tiene un ligero color azul. El oxígeno líquido es uno de los componentes del combustible de cohetes. Muchos productos de consumo están disminuyendo su tamaño. Las barras de chocolate, los dulces confitados y los cereales son un ejemplo de productos que han reducido su peso en porcentajes pequeños. Las marcas anteriormente habían mencionado que era por culpa del alza de precios de materias primas, pero cuando los precios se estabilizaron, seguían haciéndolo. En realidad es una táctica para generar más ganancias. Al contrario de lo que se dice, en Australia la gente no está en tanto peligro por los animales salvajes. De hecho, la última vez que alguien murió por la picadura de una araña en ese país fue en 1980. A las ratas les gusta jugar, y si les hacen cosquillas hacen un sonido que es el equivalente a la risa de los humanos. Son más inteligentes de lo que crees. El aeropuerto donde se filmó la película La Terminal, que fue construido cerca de Montreal, Canadá, fue un desastre de planeación, ya que no fue considerado el tráfico aéreo que tendría y nunca se construyeron las carreteras que lo conectarían con la ciudad. Fue demolido finalmente en el 2016. Existe una máscara de gas de Mickey Mouse y en su diseño participó el mismo Walt Disney. Todavía quedan algunas de estas y la mayoría están en exhibición en museos. El animal con el mejor sentido del olfato de todos los que existen, sorpresivamente, es el elefante africano, pero se entiende con esa trompa tan grande que tiene.
Los gatos muestran un nivel de cariño y de lazos con los humanos de la misma forma que los perros y que los bebés, aunque parezca que no te hacen caso. Isaac Newton solía ser un mesero en el restaurante de la Universidad de Cambridge hasta que consiguió una beca. Existe un arrecife artificial de 36 acres en Florida construido completamente de llantas usadas. Solamente que fracasó porque no le gustó a la vida marina. No hay nada viviendo ahí, así que en realidad resultó ser mayor contaminación. Los cherokees pensaban que las plantas, al observar las cosas malas en el mundo, creaban plantas diferentes para cada dolencia y cuando un curandero no sabía cuál usar, el mismo espíritu de las plantas se lo indicaba. La historia original de Mulan ha sido contada en China durante más de 1400 años antes de que Disney decidiera hacer una película animada y próximamente otra película live action. A pesar de todo eso, no hay pruebas de que haya sido una historia que haya pasado realmente. Cuando el director Paul Verhoeven recibió por primera vez el guión de lo que se convertiría en la película RoboCop, lo leyó muy poco y lo tiró a la basura. Su esposa lo rescató y lo leyó bien. Después convenció a Verhoeven de hacer la película, que se convertiría en una de las más exitosas de la década de los 80s. Las estrellas enana blanca se pueden apagar, pero como eso pasa en una cantidad gigante de tiempo, entre 10 y 100 mil millones de años, se cree que todavía no existe una a la que le haya pasado esto. La compañía American Express se dedicó durante más de 100 años a ser una empresa de envío de paquetes antes de convertirse en la empresa de tarjetas de crédito. Cuando Beethoven interpretó por primera vez su novena sinfonía, como no podía escuchar el gran aplauso que le estaban dando debido a que ya estaba prácticamente sordo, uno de los integrantes de la orquesta fue a avisarle que volteara para que viera la ovación de pie que estaba recibiendo. El vocalista de la banda Iron Maiden, Bruce Dickinson, es considerado un polímata moderno de acuerdo a la publicación Intelligent Life, debido a que tiene conocimientos y practica muchas cosas de diferentes campos. Tiene licencia de piloto comercial, ha presentado shows de radio y televisión, escribe novelas, hace su propia cerveza y estuvo en el top 10 de esgrima en Reino Unido. Las manzanas flotan en el agua, pero las peras se hunden. Las manzanas son 25% aire, es por eso que pueden flotar. El primer submarino se hizo en la década de 1620. Se llamaba el Dreadnought 1 y simplemente era como un bote con techo propulsado por remos. Ni siquiera se le debería llamar submarino, pero técnicamente sí lo es. El sonido que producen las cataratas Victoria en el país de Zimbabue es tan fuerte que puede ser escuchado a una distancia de 40 kilómetros. Un hombre llamado Yadav Payeng plantó él solo un bosque con miles de árboles para salvar la isla de Majuli en el norte de la India y así evitar que fuera consumida por la erosión. En la actualidad, este bosque está lleno de animales salvajes. Los croissants fueron inventados en Austria y se cree que representan la luna en las banderas de Turquía y el Imperio Otomano. El solo de guitarra que dura muchos minutos al final de la famosa canción Freebird del grupo Lynyrd Skynyrd fue añadido solamente para poder dar un descanso al vocalista entre canciones. Cuando el helio se enfría a temperaturas extremas, casi cerca del cero absoluto, se convierte en un superfluido. Eso quiere decir que puede fluir sin fricción, puede subir por las paredes de los vasos e incluso puede filtrarse por espacios de tan solo unas moléculas de tamaño. A un hombre japonés le gustaba tanto el básquetbol y quería aprender más que decidió viajar a Estados Unidos y quedarse afuera de la arena en donde juega el equipo de la Universidad de Michigan con la esperanza de que el entrenador Tom Izzo le enseñara. Para sorpresa de todos, lo dejaron pasar y recibió las clases del entrenador. En las leyes de Canadá está escrito que ningún pasajero puede abandonar un avión sin un paracaídas. Cuando el mimo más famoso de Francia tuvo que ir a un juicio en 1836, cientos de personas fueron a verlo y no necesariamente para apoyarlo, más bien porque tenían curiosidad de finalmente poder escuchar su voz. La aerolínea de Hawái, Hawaiian Airlines, te deja subirte al avión con una caja de 5 kilos de piñas de forma gratuita en cualquier vuelo que abandone Hawái. ¿Quién me acompaña por piñas a Hawái? En realidad, los ninjas antiguos de Japón no se vestían como los conocemos normalmente, todos de negro y con la cara tapada. De hecho, se vestían dependiendo la ocasión. Lo importante era que se mezclaran con el terreno para poder pasar desapercibidos. Reflejos de ninja. Los aviones supersónicos. Concorde volaban tan alto que los pasajeros recibían el doble de la dosis de radiación que la de un viaje convencional en avión. Hay un crustáceo llamado el cangrejo Hoff, que sobrevive condiciones extremas en la parte profunda del mar. Se llama así en honor al actor y cantante David Hasselhoff. 7-Up lanzó una versión de su bebida que se llamaba DNL, que es el logo de 7-Up al revés, que consistía en todo lo opuesto del 7-Up tradicional.
En lugar de ser clara en una botella verde, la bebida era verde en una botella clara, y en lugar de lima-limón era de limón y lima. Cada minuto nacen 250 bebés en el mundo. Eso quiere decir que cada día tenemos 360.000 humanos nuevos. Esto equivale a más de 130 millones de nacimientos cada año aproximadamente. Casi el 70% de los ciudadanos estadounidenses nunca han salido de su país. Los estadounidenses piensan que como Estados Unidos es tan vasto y hay tanta variedad de cosas, no necesitan ir a ningún otro lado en toda su vida. A pesar del título, casi todos los dinosaurios que salen en la película Jurassic Park vivieron en el período Cretácico y no en el Jurásico. El gen que se ha favorecido en los jitomates para que tengan el característico color rojo uniforme también es responsable de que pierda casi por completo el sabor. Algo similar pasó con las manzanas rojas. En los 4.600 millones de años de edad que tiene el Sol, ha dado la vuelta 20 veces alrededor del centro de la Vía Láctea. Se podría decir que es un joven de 20 años galácticos. El festival más grande que se lleva a cabo cada año en las Islas Faroe tiene una asistencia de alrededor de 10.000 personas. Este lugar tiene 50.000 habitantes. Eso quiere decir que una de cada 5 personas que viven en ese país van a este concierto. El automóvil McLaren P1 tiene tan buena aerodinámica que crea más fuerza de lo que pesa por completo el coche. Cuando va muy rápido, el alerón trasero se esconde para evitar que se rompa la suspensión. Cuando pierdes peso, el 84% de la grasa que se pierde se convierte en dióxido de carbono y sale del cuerpo por medio de los pulmones en la respiración. La palabra Ouija, que le da nombre al célebre juego en donde te puedes comunicar con fantasmas y esas cosas, es una marca registrada de hermanos Parker, la misma marca que hizo Monopoly y que ahora pertenece a Hasbro. Existe una ley en Argentina que dice que el presidente del país automáticamente se vuelve el padrino del séptimo hijo que nazca en una familia si los 6 anteriores habían sido hombres y el séptimo es mujer o al revés. El presidente está obligado a pagar su educación. Existe una forma de obtener caviar sin la necesidad de eliminar a los peces, solamente hay que masajearlos hasta que liberen el caviar. Si este método se hace a gran escala, el caviar podría costar hasta 70% menos. Italia se va a convertir en el primer país en donde una materia del estudio del cambio climático va a ser obligatoria en las escuelas. Va a ser por lo menos 1 hora a la semana que se va a dedicar a este tema. Los únicos países en donde no se utiliza el sistema métrico como unidad de medida oficial son Liberia, Myanmar y Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos el sistema métrico sí se usa en ciencia, medicina, ejército y tecnología. Los gansos tienen dientes en la lengua y también en su paladar. Básicamente toda su boca está hecha de dientes. Bueno, en realidad no son dientes, son estructuras que ayudan a que no se les caiga la comida cuando están alimentándose. En California, Estados Unidos, para combatir los incendios forestales, usan a convictos que suelen aceptar el trabajo porque la paga es mejor que los trabajos normales que les dan en la cárcel. Además, hacer eso reduce su sentencia. Si quitaras el espacio que hay entre cada átomo de todos los humanos del mundo juntos, nuestro volumen ocuparía el mismo espacio que un cubo de azúcar. Mark Hamill, el actor que interpreta a Luke Skywalker en Star Wars, tenía 64 años cuando comenzó a filmar las películas de la nueva trilogía de la franquicia en el año 2015, un año más que la edad que tenía Alec Guinness en la película original de 1977 cuando interpretó a Obi-Wan Kenobi, papeles bastante similares. La construcción que tiene el récord por tener más baños de todas las que existen en el mundo es el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. En total tiene 2.618 sanitarios. Se dice que durante tiempos de la Guerra Fría, el presidente de Estados Unidos tenía un teléfono rojo que estaba enlazado en línea directa para llamar al líder de la Unión Soviética en caso de cualquier eventualidad. Solo que, en realidad, este supuesto teléfono nunca existió, ya que para comunicarse usaban otros métodos para nada prácticos como mensajeros y ondas de radio. Un brazalete de hace más de 40.000 años fue encontrado en la región de Siberia. Fue hecho por una especie humana ahora extinta llamados los denisovanos. Los humanos actuales no lograron hacer joyería tan compleja hasta hace 10.000 años. Para la escena de la batalla final en Iron Man 3, fue idea de la actriz Gwyneth Paltrow aparecer solamente en sostén y pants de yoga para, según ella, darle más atractivo al personaje de Pepper Potts, que solamente había aparecido hasta ese momento con trajes formales de negocios. El Alicephalobus mephisto es una especie de nematodo que fue descubierto en el 2011, que sería un animal normal de no ser porque es la especie que se ha encontrado viviendo a mayor profundidad de todas. Se encontró en grietas acuáticas en minas de oro en Sudáfrica a profundidades de hasta 1.600 metros debajo de la superficie de la Tierra. La apodaron el gusano del diablo. Creo que ningún otro apodo le hubiera quedado mejor.
La tribu Haya de Tanzania tiene una tradición de forjar acero de más de 2000 años. Investigaciones que se hicieron encontraron hornos antiguos que, después de hacerles una prueba de carbono, confirmaron que tienen cientos de años. Las perillas que están hechas de latón para abrir las puertas se autodesinfectan cada 8 horas, debido a que las bacterias no pueden estar en contacto con este metal por mucho tiempo. Tiene un efecto antibiótico. Cuando hace mucho calor durante el verano, la Torre Eiffel puede llegar a crecer hasta 15 centímetros. Esto debido a que con las temperaturas altas el metal se expande. Las personas que se duermen en un coche por cualquiera que sea la razón, sin excepción, tienen que dejar abiertos los vidrios por lo menos 3 o 4 centímetros, debido a que puede gradualmente faltar el oxígeno, y no hay forma de darse cuenta de esto. Henry Heinz eligió poner su famosa catsup en botellas de vidrio totalmente transparentes que en ese momento eran poco comunes. Debido a que había pocas normas de limpieza en la comida, las demás compañías usaban botellas de colores para que la gente no viera la basura y las cosas raras que tenían sus productos. En países en desarrollo se ha demostrado que, para mantener a las poblaciones de elefantes divididas para que no se peleen, las rejas normales no sirven. Se usan puestos improvisados con panales de abejas, aprovechando el miedo natural que le tienen a las abejas los elefantes. Los umpires en la Liga de Béisbol estadounidense deben llevar ropa interior negra. Esta regla existe para que, por si rompen sus pantalones, la gente no pueda ver de más. Cada año se utilizan en China más de 45,000 millones de palillos chinos. Lo bueno es que están hechos de madera y son biodegradables, al contrario de los cubiertos de plástico. La voz original de los tráilers clásicos de películas, Don LaFontaine, ofreció grabar un mensaje para la contestadora de todo aquel que se lo pidiera, pero dejó de hacerlo porque se juntaron demasiadas personas que querían tener su mensaje personalizado. Una de las reglas que casi nadie conoce del fútbol indica que, cuando se haga un saque de meta dentro del área de penalti, si el balón no abandona esa zona antes de ser tocado nuevamente, el tiro se tiene que repetir. El 7 de noviembre del 2014, en un juego de la Liga Inglesa, se invalidó un gol por consecuencia de esta regla. Si de alguna forma pudieras reunir a todas las 7.500 millones de personas que hay en el mundo y juntarlas como si estuvieran en un concierto, todos cabríamos en un área similar a la de la ciudad de Los Ángeles. Las tortugas marinas tienen la habilidad de sentir los campos magnéticos de la Tierra. La usan como una especie de GPS para saber en dónde están y es por eso que nunca se pierden. Los fundadores de Mensa, que es el famoso club de personas inteligentes, lo hicieron teniendo en mente una aristocracia del intelecto, según ellos, y se decepcionaron mucho cuando se enteraron de que con el tiempo la mayoría de sus miembros provenía de hogares humildes. Eminem sospechaba que Kendrick Lamar tenía una persona que le ayudaba a escribir sus canciones, así que lo invitó a su casa y lo hizo escribir un verso solo en un cuarto. Después de escuchar lo que hizo, admitió que era el mejor rapero que había conocido. El primer despertador fue inventado por los griegos en el año 250. Consistía en 2 recipientes con agua que se iban drenando lentamente según el tiempo que querían dormir. Se cree que el filósofo Platón también inventó una mejor versión del despertador. La Estación Espacial Internacional, que todo el tiempo está viajando a más de 28,000 kilómetros por hora, tiene más espacio en su interior que una casa de 5 recámaras. Cuando ocurrió una erupción en el supervolcán Toba, en lo que ahora es Indonesia, hace 75,000 años, el efecto de la ceniza que se esparció por el cielo en casi todo el mundo provocó un cambio de temperatura en el planeta que hizo que los humanos estuviéramos a punto de extinguirnos. Después de que realizó una votación en internet para decidir su segundo nombre, el actor Macaulay Culkin, conocido por las películas de Mi Pobre Angelito, cambió legalmente su nombre por Macaulay Culkin Culkin. Cuando fue inventada la primera imprenta para hacer libros como los conocemos hoy en día, todavía existía el Imperio Romano. Esto fue en la década de 1440. La caída de Constantinopla, que se considera como la caída de lo que quedaba del Imperio Romano, ocurrió en 1453. En la superficie de un agujero negro es casi seguro que es el mismo día que se creó este fenómeno todavía. Si tomamos en cuenta que un día dura 24 horas, esto es debido a la dilatación del tiempo que ocurre ahí, que hace que prácticamente no pase el tiempo allá adentro. En los primeros borradores del guión de la película Volver al Futuro, la máquina del tiempo era un refrigerador modificado. Sin embargo, esto fue cambiado por la probabilidad de que los niños vieran la película y se metieran al refrigerador de su casa para imitarla. Entonces, fue cambiado por el automóvil DeLorean que todos conocimos. Cada año, en el Departamento de Objetos Perdidos en Disney World, se recuperan alrededor de 6,000 teléfonos, 3,500 cámaras y más de 18,000 gorras y sombreros.
El hongo diente de sangre es así de raro como lo ves, con ese extraño líquido que le sale y con sus dientes que tiene abajo, que casi no se ven pero están ahí. En realidad no es venenoso. Las medusas están compuestas por 95% agua y algunas son bioluminiscentes, es decir, que pueden brillar en la oscuridad. En Escocia, en el 2017, 2 estudiantes entraron a una galería de arte y vieron una mesa vacía, así que pusieron ahí una piña para ver si la gente la veía como arte. Cuando regresaron 4 días después, la piña ya estaba cubierta por una protección de vidrio que le pusieron. En la mayoría de los anuncios publicitarios de relojes, el tiempo que tienen son las 10:10 por la forma en la que están las manecillas. Es como se ve mejor la marca en estos objetos. Casi 1/3 de la superficie total del planeta Tierra está parcialmente o completamente desierto. La película El Lobo de Wall Street fue financiada parcialmente por un fraude de lavado de dinero en el gobierno de Malasia. Dinero que fue invertido en la compañía productora que realizó el largometraje. Una sola extremidad de estrella de mar puede regenerar toda una estrella de mar completa. Esto es posible si el brazo conserva parte del disco central que contiene órganos vitales. Existe un restaurante temático de baño en Taiwán en donde la comida te la sirven en pequeños excusados, pero no puedes ir al baño en los platos, solamente usarlos para comer. Un café grande de Starbucks contiene 4 veces más cafeína que una lata de Red Bull. Esto se debe a su mayor volumen y concentración natural de cafeína del café. Científicos lograron construir un dispositivo que permite controlar a un escarabajo como si fuera un coche de control remoto. Por medio de impulsos eléctricos, le mandan instrucciones para que se dirija a donde ellos quieren. Esto, según ellos, no daña al insecto. La supercomputadora más poderosa del mundo solamente puede hacer el 0.002% de las operaciones por segundo, que es capaz de realizar el cerebro humano. A finales del siglo XIX se estima que existían más de 100.000 chitas o guepardos en la vida salvaje en el planeta Tierra. Actualmente ya solamente quedan alrededor de 7.000. Hemos arrasado con su hábitat. Existe una secuela del libro Charlie y la fábrica de chocolate llamada Charlie y el gran ascensor de cristal, que tiene viajes espaciales y aliens en la trama. Los inuit o esquimales de América del Norte llevan más de 2.000 años usando gafas para protegerse del sol, aunque las que usaban en ese tiempo eran un poco diferentes a las que conocemos ahora. Las pirámides de Egipto solían ser de color blanco como la nieve, pero con el tiempo se les fue cayendo la cubierta que tenían y ahora son como amarillas. A los pájaros no les afecta para nada la capsaicina, que es el compuesto que hace que los chiles sean picantes. Es por eso que los pájaros pueden comer chile y no les afecta para nada. Para ellos es como cualquier otra fruta. Las aves ayudan a propagar las plantas de los chiles. Más del 60% de los consumidores en China están dispuestos a pagar más por un producto que contenga la leyenda hecho en Estados Unidos que los que dicen hecho en China. Hasta 1999, el modo oficial de comunicación marítima en todo el mundo era el código Morse por medio del telégrafo. Ahora ya se usan radios de alta frecuencia y comunicación por satélite. Para ponerle las pequeñas M a los M&M's, se usa una impresora offset que va pintándolas. Alrededor de 2.5 millones de unidades de estos dulces son impresas con las M cada hora. En la India vive la familia más grande de todas, un hombre con 39 esposas y 94 hijos, y sus hijos tienen nietos y así sucesivamente. En total son 180 personas. Esta familia tiene una entrada en el libro de los récords Guinness. De todos los países, el más visitado por turistas es Francia, con 86 millones de visitantes por año. En segundo lugar está Estados Unidos, luego China y después Italia. Hay hormigas que llegan a vivir hasta los 29 años de edad. Este récord pertenece a algunas hormigas reina que viven mucho más que las obreras comunes. En realidad los flamencos no son rosas, sus plumas son grises, pero tienen este característico color porque lo obtienen de su dieta de camarones que tienen un colorante rosa natural llamado cantaxantina. A los flamencos de los zoológicos tienen que darles esta sustancia de forma artificial para que se vean rosas. Si observas el planeta Tierra desde la superficie de la Luna, te podrás dar cuenta de que también tiene fases, de la misma forma en la que vemos a la Luna desde aquí. En 1895, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, solamente existían 2 automóviles y aún así, de alguna forma, chocaron entre ellos. En 1998 se hizo una encuesta en Islandia que llegó a la conclusión de que casi la mitad de los pobladores de ese país creían en los elfos. Si se dan las condiciones óptimas de temperatura y presión, puede existir agua en estado líquido, sólido y gaseoso al mismo tiempo en un recipiente. A esto se le llama punto triple. La primera huelga de trabajadores que ocurrió de la que se tienen registros sucedió en una pirámide en Egipto.
Ocurrió hace más de 3000 años cuando exigieron mejores raciones de comida y condiciones laborales justas. En el 2004, la República de Georgia despidió a 30.000 oficiales de policía para combatir la corrupción. Después de eso, cambiaron las estaciones de policía y las cubrieron de vidrio para dar una imagen literal de transparencia. Con el paso de los años, se ha visto que fue un método bastante eficaz. Los pepinos marinos pueden lanzarte su aparato digestivo si se enojan, aunque después les crece otro nuevo. Este mecanismo se llama evisceración y sirve para distraer o ahuyentar depredadores. Es posible celebrar el Año Nuevo en Sydney, Australia, y luego volar a Los Ángeles y volver a celebrar el Año Nuevo. De hecho, hay una compañía que ofrece este servicio utilizando un jet privado. Esto es lo más cercano que puedes experimentar a viajar en el tiempo. Si tienes un abuelo o abuela de Irlanda, eres elegible para obtener la ciudadanía de ese país. Ni siquiera tienes que haber visitado ni saber nada del lugar. Solamente tienes que pagar una cómoda tarifa. En la época medieval, la ciudad de Bolonia y la ciudad de Módena, ambas en Italia, tuvieron una gran guerra y todo inició por culpa de unas personas que se robaron una cubeta. Sí, justo como lo oyes. Actualmente la famosa cubeta está exhibida en la ciudad de Módena. El 90% de la población de Canadá viven a menos de 75 kilómetros de la frontera de Estados Unidos. Una de las lunas de Urano llamada Miranda es probablemente el cuerpo celeste más dañado del sistema solar. Investigadores han observado su forma extraña y han especulado que se dio por un gran choque, o incluso han dicho que está hecha de agua y hielo y que en algún momento se derritió esa parte, pero todavía no hay una teoría aceptada. Peter Mayhew interpretó a Chewbacca en todas las películas de Star Wars excepto en las dos más recientes. De todas formas, aparece en los créditos como consultor de Chewbacca. ¿Te has preguntado qué sucede si abres la puerta de un avión en pleno vuelo? Aunque lo intentes, es casi imposible. Debido a la diferencia de presión, tendrías que ser Hulk para poder abrirla. Según un estudio, el 84% de las personas que deciden convertirse en vegetarianas o veganos regresan en algún momento a comer carne. El jugo embotellado pasa por un proceso que le quita todo el sabor para poder ser almacenado por más tiempo. Al momento que va a ser embotellado para su venta, se les agrega paquetes de sabor para que vuelva a saber normal. Definitivamente es mejor exprimir naranjas al momento. En el 2015, 3 presos de una cárcel de máxima seguridad le ganaron al equipo de la Universidad de Harvard en una competencia de debates. En los 60s, alguien trató de crear una máquina para ayudar en el nacimiento de bebés en la que la madre daba vueltas, provocando que el bebé saliera gracias a la fuerza centrífuga. Obviamente fue una cosa que no tuvo éxito. Si quisieras cocinar un pollo solamente con la energía de una bofetada, tendrías que pegarle a una velocidad de 1665 metros por segundo. O sea, demasiado rápido. Los soldados estadounidenses en Irak tenían problemas para detectar trampas que se activan al pasar y romper un cable. Así que mandaron un cargamento de 120.000 serpentinas enlatadas de esas que se usan en las fiestas. Lanzar de estas cosas para detectar las trampas es la solución más rápida que encontraron a ese problema. Científicos de la Universidad de Binghamton están desarrollando un concreto que se cura a sí mismo. Esto lo logra con un tipo de hongo que se activa cuando hay una cuarteadura y genera carbonato de calcio que se solidifica. El 90% de las especies del mundo viven en el océano, y es algo de esperarse, ya que el planeta está compuesto de 30% tierra y 70% océano. El sonido característico que emiten los guajolotes solamente lo hacen los guajolotes masculinos. Lo utilizan principalmente durante el cortejo para atraer hembras y mostrar dominio territorial. La primera aspiradora que se inventó era casi del tamaño de un coche y podía solicitar su servicio a domicilio. Cuando llegaban, se quedaban afuera de tu casa y la limpieza se hacía con mangueras especiales que entraban por las ventanas o por la puerta. El planeta Urano fue el primero en ser descubierto por un telescopio en 1781, y Neptuno fue el primero en ser descubierto solamente con el poder de las matemáticas, ya que se observó una irregularidad en la órbita de Urano, cosa que solamente podía ser causada por otro planeta. Cuando se estaban filmando las escenas en la luna de Endor en Star Wars, en un bosque de Estados Unidos, el actor Peter Mayhew, que interpretaba a Chewbacca, tenía que estar acompañado por miembros del equipo que usaban chalecos de colores fosforescentes para que no lo fueran a confundir con Pie Grande en la vida real y le quisieran disparar. Un día en Venus dura más que un año completo en Venus. Esto sucede porque su movimiento de traslación para dar una vuelta completa al Sol es más rápido que el de rotación, aunque la diferencia es muy pequeña. Debido a que utilizaban papiro que se degrada muy fácilmente, prácticamente todos los escritos de los fenicios se perdieron. Por cierto, los fenicios inventaron el alfabeto del que se derivan muchos más, incluyendo el que usamos hoy en día. En el 2009, Burger King hizo una campaña que consistía en que
Si eliminabas a 10 de tus amigos de Facebook, el restaurante te regalaba una hamburguesa. Esos amigos serían notificados comunicándoles que su amistad vale menos que una hamburguesa. Científicos hicieron cálculos y llegaron a la conclusión de que en nuestra galaxia existen por lo menos 2.000 millones de planetas similares a la Tierra. Eso quiere decir que la probabilidad de que existan extraterrestres es muy alta, solo que aún no los conocemos y probablemente nunca lo hagamos porque están muy lejos. El duque de Wellington no consideró a la victoria contra Napoleón en Waterloo como su más grande logro personal. En cambio, fue la batalla de Asalle la que recordó de mejor forma como su mejor victoria. Para la película Speed, protagonizada por Keanu Reeves, el director Joss Whedon fue llamado una semana antes de que empezaran a filmar como reemplazo del anterior director y tuvo que volver a escribir el 99% de todos los diálogos. En los Juegos Olímpicos de 1904, celebrados en San Luis, Missouri, Estados Unidos, se incluyeron deportes que ahora se podrían considerar extraños y hasta graciosos, como el lanzamiento de rocas y subir por un palo encendido. Algunas personas expertas en la elaboración del queso aseguran que si se les pone música a los bloques de queso cuando están en el proceso de maduración, el tipo de música va a terminar modificando su sabor. Dicen que al queso que le pusieron música hip hop es el que desarrolló un sabor más fuerte. En el reino de Bután solamente existe un aeropuerto internacional que está en un lugar tan difícil de acceder, entre montañas y a una gran altura, que solamente unos cuantos pilotos tienen permiso de volar ahí. Es uno de los aeropuertos más demandantes de habilidades para los pilotos. En un estudio que se hizo a parejas que llevaban casados 39 años en promedio, se descubrió que la felicidad de la esposa es más importante que la del esposo si quieren tener un matrimonio feliz y duradero. El agua fría se calienta más rápido que el agua caliente. Los científicos se dieron cuenta de esto, que se debe a que las moléculas ya están predispuestas a los cambios. Le llamaron el efecto Mpemba a la inversa. Existe una organización llamada Apple Search que se dedica a encontrar y preservar diferentes variedades de manzanas para asegurar su supervivencia para las futuras generaciones. En Estados Unidos, la producción de relojes alarma no se detuvo en 1944, a pesar de que en ese momento todo el material era usado para cosas del ejército. No se detuvo porque los trabajadores llegaban tarde debido al mismo desabasto de relojes. Existe un trabajo que consiste en rotar botellas de champaña para evitar la sedimentación en el proceso de añejamiento. Las personas que hacen este trabajo ya están siendo sustituidos por máquinas, pero los que lo siguen haciendo le dan vuelta a unas 40.000 botellas cada día. Los chitas son los animales terrestres más rápidos de todos. Pueden alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Solamente que a los humanos les ganamos en resistencia. Podemos avanzar mucha más distancia sin cansarnos. Según un estudio, los millonarios que hicieron su propio dinero son ligeramente más felices en general que los millonarios que lo heredaron. El parque de diversiones Disney World en Florida es del mismo tamaño que San Francisco o que la isla de Manhattan 2 veces. Cuando sirves agua caliente en un vaso suena diferente que cuando sirves agua fría. Es tan evidente esta diferencia que el 96% de todas las personas puede adivinar la temperatura del agua tan solo escuchándola, según estudios que se hicieron. Henry Ford construía todas sus máquinas y autos a mano sin un diseño planeado, ya que no sabía leer bien los planos. Las placas que se usan para imprimir los billetes son modeladas a mano, por eso su peculiar estilo de rayas y puntos. Las personas que hacen esto pueden tardar hasta un año en hacer una de estas placas, aunque ya se está sustituyendo esta técnica por técnicas digitales. En 1983, un avión F-15 fue capaz de aterrizar después de haber chocado en el aire contra otro avión, lo que le destruyó el ala derecha. Hasta los mismos constructores de este jet pensaban que una maniobra así era imposible de hacer. Las 3 familias más ricas de todo el mundo tienen más dinero que todos los 48 países más pobres combinados. Los ornitorrincos, este animal que parece como un glitch de la naturaleza, pone huevos pero es un mamífero, lo que quiere decir que genera leche también. Así que en teoría es el único animal que puede hacer su propia crema pastelera. Solo que también es venenoso. Les dije que era muy raro. Existe una estrella llamada Betelgeuse que se espera explote dentro de poco tiempo. Y dentro de poco me refiero a entre 1 y 1 millón de años. Se convertirá en una supernova que será visible desde el planeta Tierra sin tener que usar telescopio. Incluso se podría ver durante el día. Más de 100 millones de personas en China viven con menos de $1 al día y 35 millones viven en cuevas. Todavía no tienen casa. Muchas de estas cuevas están en zonas rurales y ofrecen aislamiento térmico natural sorprendentemente eficiente durante todo el año. El té verde, el té negro y el té oolong provienen exactamente de la misma planta. La única diferencia es que en cada té el nivel de oxidación de las hojas es diferente, mucho antes de volverse un ícono de la moda.
Los zapatos de tacón eran usados por los guerreros persas porque les daba estabilidad para cuando tenían que usar arco y flecha. La primera vez que se usó una máscara de portero en el hockey sobre hielo fue una vez que un portero fue golpeado en la cara con un disco de este deporte y se negó a regresar a la pista a menos de que le pusieran una máscara. Si se escribieran todos los tweets que se postean cada día, se llenaría un libro de 10 millones de páginas. De toda esa información, probablemente solamente vale la pena el 1%. ¿Te animarías a leer ese libro? Si se le quitaran todos los puntos que anotó a Wayne Gretzky en su carrera de jugador de hockey, de todas formas sería el líder en puntos si se cuentan las asistencias que dio. Es el mejor jugador de todos los tiempos si le preguntas a cualquier fanático del hockey sobre hielo. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, era muy malo en matemáticas y decía que era una cosa aburrida y que no tenía sentido estudiarlas. Los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008 comenzaron exactamente a las 8:08 y 8 segundos del día 8 del mes 8 del año 2008. Esto lo hicieron por la creencia antigua de ese país de que el número 8 es de buena suerte. En el 2011, 2 películas de Hollywood de alto presupuesto que salieron con 5 meses de diferencia, resultaron tener la misma historia, con todo y final igual, y además duraban lo mismo. Amigos con derechos con Ashton Kutcher y Natalie Portman, y Amigos con beneficios con Mila Kunis y Justin Timberlake. Una caloría es la cantidad de energía de calor que se requiere para subir un gramo de agua a una presión de una atmósfera. Es para que te des una idea de cuánto tendrás que correr para quemar esa gordita de chicharrón que te comiste hace rato. Los famosos Slinkies en un principio se inventaron para estabilizar equipamiento en los buques y pues no sirvieron para eso. Pero el ingeniero que los hizo se dio cuenta del movimiento gracioso que tenían y mejor se dedicó a venderlos como juguetes. El aire que tienen las bolsas de papas y frituras en realidad no es aire normal, es gas nitrógeno que se usa para que se mantengan frescas como recién hechas. Además, están infladas para que no se rompan cuando las transportan. Los lanzallamas que fueron popularizados por los alemanes a principios del siglo XX, en realidad fueron inventados por los griegos en el año 673. El embarazo normal de los elefantes dura 2 años. Es el periodo de gestación más largo entre los mamíferos y permite el desarrollo de su gran cerebro. Hasta antes de la Revolución Industrial no se usaban las almohadas, y las que existían eran de piedra. Se usaban para mantener igual los peinados de la realeza, entre otras cosas, pero no tanto para descansar. La NASA observó en astronautas que pasaron más de 6 meses en el espacio, una condición que les provocó cambios en la visión, provocada por la variación de presión que literalmente les cambió la forma de los ojos. Científicos hicieron un experimento en donde le pusieron unos lentes a una mantis religiosa para estudiar su visión, ya que estos insectos son los únicos invertebrados que perciben profundidad y además ahora son los que lucen más geniales. La lengua de las ballenas azules puede pesar más que un elefante pequeño. Puede superar las 2 toneladas y es esencial para alimentarse de krill masivamente. La aldea de Viganella en Italia está cubierta por la sombra de los Alpes italianos, así que para solucionar esto, construyeron un espejo gigante que se controla por computadora para apuntar al centro de la ciudad y reflejar la luz del sol. La compañía Mastercard va a prohibir el cobro automático después de tener un tiempo de prueba de algún producto, algo que pasa con muchos servicios. Ahora se va a requerir una confirmación del cliente. Un ciudadano estadounidense promedio comerá en toda su vida 35,000 galletas. Esto equivale aproximadamente a más de una galleta diaria durante toda su vida. Canadá es el país en donde se consumen más rosquillas per cápita y en donde existen más tiendas especializadas de este alimento. La cadena Tim Hortons ha contribuido enormemente a esta gran popularidad nacional. Existen más gemelos que antes. En 1980, según estadísticas, en promedio 1 de cada 50 nacimientos eran gemelos, pero en el 2010 se volvió a hacer el mismo estudio y ahora es 1 de cada 30. Se cree que esto es porque ahora las mujeres tienen hijos a edades mayores que antes. Netflix tiene 22 años de edad. Existe desde antes que Google, aunque al principio era un servicio diferente. Mandaban DVD por correo. El nombre original de Mickey Mouse era Mortimer Mouse. Estuvo a punto de ser así, pero la esposa de Walt Disney lo convenció para que finalmente se llamara Mickey. Un neurocientífico hizo una investigación para encontrar las canciones que hacen sentir bien a la gente. En el listado, la número 1 fue Don't Stop Me Now del grupo Queen. La compañía Ocean Spray, famosa por sus productos de arándano, es una cooperativa compuesta por 700 dueños que tienen campos de arándanos. Los chitas son considerados como felinos pequeños debido a que no tienen la habilidad de rugir como los leones. En lugar de rugir, emiten sonidos como maullidos, gorjeos y ronroneos para comunicarse.
A pesar de que Alemania es famoso por la variedad de salchichas y carnes frías, en realidad casi el 10% de la población del país son veganos. Es uno de los países con mayor porcentaje de todos. Científicos descubrieron una cola de dinosaurio perfectamente preservada en ámbar. Está cubierta completamente de plumas. Este hallazgo confirmó que muchos dinosaurios tenían plumas similares a las aves modernas. Existe un tipo de árbol que da 40 tipos diferentes de frutas cada año. La forma de cultivar y mantener estos árboles es considerada como un arte. Se logra mediante injertos cuidadosos que combinan múltiples variedades en un solo tronco. Pancho Villa, uno de los generales clave en la Revolución Mexicana, a pesar de ser siempre descrito como todo un rebelde, en realidad nunca consumió alcohol y le preocupaba tanto que la gente lo consumiera que lo prohibió en el estado de Chihuahua. Un humano en promedio tiene suficiente fósforo en el cuerpo como para hacer 2.200 cerillos. La mayor parte se encuentra en los huesos y es esencial para producir energía celular. Existe un sitio web en el que solamente puedes escuchar canciones de Spotify que nadie más haya escuchado antes. Se llama Forgotify y en español sería algo así como Olvidadotify. La bandera del mundo que no ha tenido cambios por la mayor cantidad de tiempo, lo que la convierte en la bandera más antigua de todas es la de Dinamarca. Los estudiantes japoneses tienen una tradición que consiste en llevar chocolates Kit Kat cuando hacen un examen debido a que se pronuncia Kitokatsu, que en japonés significa victoria segura. Las chinches existen desde que los dinosaurios gobernaban la Tierra, hace mínimo 65 millones de años. Han sobrevivido múltiples extinciones masivas adaptándose a distintos huéspedes, incluyendo aves, murciélagos y finalmente los humanos. En Hawái no existe la cerámica antigua debido a que no existe buena arcilla en todo ese territorio. En una ocasión, el actor Nicolas Cage donó la cantidad de $2 millones a Amnistía Internacional para los tratamientos psicológicos y la reintegración de los niños que fueron obligados en algún momento a participar en conflictos bélicos alrededor del mundo. La trilogía de El Señor de los Anillos fue nominada a 800 premios, y de esos ganó 475, convirtiéndose en la serie de películas más premiada de toda la historia. La actriz Carmen Electra en realidad se llama Tara Patrick. Decidió ponerse ese nombre artístico en 1991, porque al famoso cantante Prince se le ocurrió decirle así un día, y aunque al principio no estaba muy convencida, se convirtió en el nombre con el que todos la conocieron. Los mosquitos, también conocidos como zancudos, tienen 47 dientes. Un músico llamado Stephen Morris olvidó su violín de más de 300 años de antigüedad en un tren. Afortunadamente el violín, que tiene un valor de más de $250,000, le fue devuelto por un hombre que se lo encontró. La sustancia en forma de humo o vapor que sale de las plantas nucleares no es contaminante y no te va a pasar nada si estás cerca. En realidad, solamente es vapor de agua que se usa como refrigerante. Debido a la rapidez con la que viaja, los astronautas de la Estación Espacial Internacional presencian aproximadamente 15 amaneceres y 15 atardeceres cada 24 horas. Eso sí que está muy loco. Si el Sol fuera hueco, podrías meterle 1.300.000 planetas Tierra adentro, algo que nos ayuda a dimensionar el verdadero tamaño del astro rey de nuestro sistema solar. La primera vez que se utilizó la palabra Google como verbo en la cultura popular, googlear, fue en un episodio de Buffy la cazavampiros en el 2002. La flama de la paz en Hiroshima ha estado prendida desde 1964, y solo será apagada en el momento en el que dejen de existir las armas nucleares en el mundo. Un ingeniero británico ganó 1,5 millones de libras de una apuesta de tan solo 2. Eligió correctamente a 6 ganadores de una carrera de caballos, incluyendo uno que no había ganado en 28 carreras seguidas. La actriz Zendaya Marie Stoermer Coleman, también conocida como Zendaya, que sale en las películas de Spider-Man entre otras cosas, asegura que su nombre tiene conexiones con su origen alemán y africano, y que su primer nombre viene de una palabra en el idioma Shona que significa dar gracias, que sus papás le agregaron la Z y Zen porque les gustaba, ya mejor digan que lo inventaron. Un hombre de Oregón, Estados Unidos, fue encarcelado y multado con $1,500 debido a que recolectaba agua de lluvia, y en ese lugar está considerada como propiedad del Estado. Esto se debe a leyes antiguas que regulan el uso y almacenamiento de recursos hídricos. Las avestruces pueden correr más rápido que los caballos. Nunca esconden su cabeza en la tierra y pueden hacer un sonido similar al rugido de un león. Moraleja: nunca te metas con un avestruz. El director Guillermo del Toro ha contado que una vez inundó su baño de la misma forma en la que sucede en la escena de la película ganadora del Oscar, La forma del agua. Al momento que salieron al mercado, las consolas PlayStation 4 tenían un costo de $399 al público,
Pero según un análisis que se hizo de los componentes, a Sony le costaba $381 hacer cada una. Prácticamente no ganaban por la venta de consolas. Los astronautas a veces observan rayos o flashazos de luz, incluso cuando tienen los ojos cerrados. Este fenómeno se cree que es generado por rayos cósmicos que pasan por sus ojos, lo suficientemente fuertes como para activar sus nervios ópticos. Hace 2200 años, el matemático, astrónomo y geógrafo griego Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra usando sus propios métodos de matemáticas y ni siquiera tuvo que viajar a ningún otro lugar fuera de Alejandría, que era en donde radicaba. Al contrario de lo que se piensa, las personas de la Edad Media no olían tan mal, ya que les gustaba bañarse. Existían baños públicos en donde podían ir a sumergirse en agua caliente, parecidos a los baños públicos que siguen existiendo hoy en día en Japón. En promedio, la profundidad del hielo de la Antártida es de 1000 metros. Eso quiere decir que tendrías que pasar por 1000 metros de hielo antes de llegar a la tierra de ese lugar. El cantante de rock Alice Cooper quería capturar los mejores 3 minutos de la vida en una canción. Después de pensarle un rato, se le ocurrió la canción School's Out for Summer, que habla sobre el fin de las clases y el inicio de las vacaciones de verano. La Antártida es el único continente en donde no hay reptiles. Además, no tiene una zona horaria oficial. El término Deus ex machina es usado para identificar un recurso de una historia en donde un problema aparentemente imposible de resolver se soluciona de forma abrupta por una fuerza inesperada. En una cucharada de tierra hay más microorganismos que personas en todo el mundo. La Tierra contiene la mayor concentración de biomasa de este planeta. La NASA trató de reparar el telescopio Hubble de la misma forma en la que todos resolvemos los problemas de nuestros teléfonos o computadoras, apagándolos y volviéndolos a prender. En el mundo existen más personas que tienen un smartphone que personas que tienen un inodoro para ir al baño. Esto refleja la gran desigualdad en el acceso a saneamiento básico, especialmente en zonas rurales y países en desarrollo. Se cree que entre más sarcástica es una persona, es más creativa, pero eso no significa que sea bueno que vayas por la vida intentando ser más sarcástico o sarcástica. Leonardo da Vinci podía escribir con una mano mientras dibujaba con la otra. Los apicultores tienen prohibido comer plátanos debido a que el olor de esta fruta hace a las abejas agresivas. Las medusas pueden clonarse. Si por alguna razón se parten por la mitad, se pueden crear 2 o más organismos a partir de la medusa original. Los koalas duermen hasta 22 horas al día. Esto se debe a que su dieta de hojas de eucalipto les aporta muy poca energía. ¿Quieres protegerte de la gripa? Come pimientos rojos. Los pimientos rojos tienen 2.5 veces más vitamina C que las naranjas. Además, la vitamina C fortalece el sistema inmunológico y ayuda al cuerpo a combatir infecciones respiratorias. El elenco de la película de Shrek no se conoció hasta que terminaron de grabar las voces de la película, cuando ya tenían que hacer las giras de promoción. Las jirafas tienen el mismo número de vértebras en el cuello que los humanos. Ambas especies tienen 7 vértebras, pero en la jirafa son mucho más largas. La lombriz más larga del mundo es la Linnaeus longissimus, y puede medir hasta 55 metros. En promedio, las mujeres parpadean más que los hombres. Hubo un grupo de personas que realizaron esa investigación. En el 2014 salieron a la luz fotografías de la fabricación de la bomba atómica. En ellas se puede ver cómo los técnicos firmaron sus nombres en el artefacto antes de que fuera lanzado. Hay un bote que lleva más de 100 años atrapado en los rápidos en la parte de arriba de las cataratas del Niágara. Nadie ha intentado recuperarlo. La Segunda Guerra Mundial no terminó oficialmente hasta 1990. En ese año Rusia y Alemania firmaron el tratado que daba por terminado completamente ese conflicto. Investigadores identificaron una bacteria buena que tienen las personas que ayuda a evitar las alergias a diferentes comidas en niños pequeños. El uso de antibióticos provoca que disminuya esa bacteria, lo que los hace más susceptibles a tener alergias cuando sean grandes. Hay más personas usando Facebook el día de hoy que el total de personas que existían en el planeta hace 200 años. Se estima que para el año 2050 la población de África aumente al doble. Serán 2.300 millones de personas las que habiten este continente. Las bandas elásticas o ligas suelen tener un tiempo de vida útil mayor si son guardadas en un refrigerador. Los fundadores de Google en un principio estaban convencidos de nombrarlo back rub, que se traduce como masaje en la espalda. Qué bueno que al final fue Google. La ciudad de Roma está más cerca del Polo Norte que la ciudad de Nueva York. Esto se debe a que Roma está ubicada a una latitud más al norte. Los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos y los perezosos son los únicos mamíferos en el mundo que no pueden brincar. Aunque los rinocerontes e hipopótamos cuando corren hay un momento en el que sus patas se despegan del suelo. Eso se podría considerar como un pequeño brinco.
El nombre de la Antártida viene de la palabra del griego antiguo para oso, arctos. En Suriname hay un día en el que todos los poseedores de aves exóticas se reúnen en el centro de Paramaribo, la ciudad principal, para tener un concurso de canto de estos animales. A veces los conejos duermen con los ojos abiertos. Te puedes dar cuenta porque su nariz no se mueve. Esto es un mecanismo de defensa que les permite detectar depredadores rápidamente, ya que son presas en la naturaleza. Según el reporte de felicidad mundial, el país más feliz del mundo en el 2019 es Finlandia. Tiger Woods ha estado en el número 1 en el ranking de los mejores golfistas del mundo durante 683 semanas, no necesariamente consecutivas. Actualmente está en el 7º lugar. La compañía Apple, con el dinero en efectivo que tiene disponible, podría comprar fácilmente Coca-Cola e incluso Disney. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, los niños obtienen mayor satisfacción por parte de sus mascotas que de sus hermanos y hermanas. Los niños con mascotas se mostraban más felices y con menores niveles de conflictos emocionales. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.